encontramos en el Evangelio a dos grupos, uno que va feliz, acompañado de Jesús, siguiendo a Jesús, y otro grupo que va llorando, que va lamentándose. En la vida, queridos hermanos, no solamente vamos a tener fiesta, en la vida también hay que asumir ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, porque estamos aquí en la tierra. Hay que tomar en cuenta que todavía no estamos en el paraíso como para excluir el dolor, para excluir los problemas, para excluir las circunstancias difíciles. Date cuenta, todavía estás en batalla, todavía estamos aquí. Y el Señor nos dijo, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Y Él nos acompaña y está aquí en Eucaristía y nos da de comer su cuerpo y su sangre para que tengamos valor. Ese consuelo, esa vida nueva nos viene de Jesús. Imaginémonos qué rostro más lleno de felicidad y de asombro, de admiración para aquella mamá que pensaba que todo estaba perdido. Pero de pronto se da cuenta que su hijo vive, que su hijo se podía mover, que su hijo sale del ataúd. Pero antes de eso escuchó la palabra de Jesús y Jesús le dice, no llores. Como si le dijera, sé valiente, ten calma. Yo estoy aquí y yo soy la resurrección y la vida. A veces quisiéramos que lo malo pasara así o que no nos alcanzara. Pero pensemos en Jesús, que Él no tuvo ningún pecado y sin embargo tuvo que sufrir la cruz, tuvo que sufrir el dolor. Sufrió en lugar nuestro, sufrió en lugar mío lo que merecían mis pecados. Él lo sufrió, lo que merecían tus pecados, hermana, hermano, Jesús lo padeció. Así que también ahora que vienen esos momentos difíciles en la vida, aprendamos a sufrir con paciencia, aprendamos a escuchar, aprendamos a vivir, dando cabida a la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Dice el Evangelio, al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. Hijo único de una viuda. El dolor de esta viuda era enorme. Ya se le había muerto el esposo y ahora se le muere el único hijo. ¿Quién por ella? Estaba destrozada. En la vida también, hermanos, tenemos que vivir en la estancia aquí de la tierra, tenemos que vivir esos momentos difíciles, porque esos momentos difíciles son los que te ayudan a crecer, esos momentos difíciles son los que te permiten encontrarte con Dios, esos momentos de dolor son los que te permiten tener fe, crecer en la fe. Si no tienes circunstancias adversas, ¿cómo vas a crecer en la fe? Si todo lo has tenido. Eso adverso debemos verlo como una oportunidad, no como un fracaso. Una oportunidad para tener algo mejor que lo que teníamos ayer. Dice el Evangelio, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Dice el Evangelio que Jesús le vio. Así también ahora podemos decir que Jesús te mira, Jesús me mira. Él sabe de lo que padecemos, Él sabe de lo que nos cuesta en nuestro diario vivir. Y Él es compasivo, Él se compadece del que sufre. Por eso todo sufrimiento, todo adverso que puedas estar pasando, piensa que Jesús te mira y no te mira indiferentemente. Te mira y dice, voy a ayudarle, y tú tienes que creerlo.
Cuando se acercaron aquellos dos enfermos y le dijeron: Jesús, sánanos. Y él les preguntó: ¿y ustedes creen que yo puedo sanarlos? Sí, Señor. Y entonces se les dijo: que se haga entonces como ustedes creen. Inmediatamente quedaron sanos. Si tú crees que Jesús te va a ayudar, así va a suceder. Pero si tú no crees en Él, pues vas a seguir caminando hacia ese fracaso definitivo. Todos los fracasos no son definitivos, porque siempre está la posibilidad de encontrarte con Dios y Él puede cambiar toda tu realidad. Y dice el Evangelio que el Señor le dijo: no llores, y acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Es importante eso, hermano, que te detengas, que dejes actuar a Jesús. Deja actuar a Jesús. Detente con tu llanto, detente con tu fracaso. Deja que Jesús actúe. Permite que Jesús te mire, te atienda. ¿Y cuándo sucede ese atender de Dios? Cuando nos paramos a hablar con Él, cuando comienzas a orar. Entonces Dios comienza también a hacer esa obra maravillosa. Y lo primero que hace Dios es consolarte. Decirte: no llores, ten calma, no todo está perdido. Cierto, has perdido, pero yo puedo darte lo que tú necesitas. Y así sucedió con esta mujer. Jesús le ordenó: joven, yo te lo mando, levántate. Aquello que estaba muerto volvió a tener vida. El joven recobró la vida. Inmediatamente, dice, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Hoy le pedimos al Señor que reviva en nosotros la alegría de vivir, que reviva en nosotros el entusiasmo de estar aquí en la tierra para servir, para amar, el entusiasmo de vivir para hacer el bien, porque a veces eso es lo que ha muerto en la vida y nos estamos ahí naufragando, ahogándonos, asfixiándonos en el indiferentismo, en esa vida en la que solo tienes mirada para ver tu dolor y no para atender a los que están en peores condiciones. Dice la palabra, dice el Evangelio, que Jesús hizo que este muerto se levantara y comenzara a hablar, es decir, que tuviera vida. Y dice, Jesús se lo entregó a su madre. Tenemos, hermanos, la fe, y esa fe nos debe de llevar a una buena conclusión. Esa fe nos debe de llevar a un buen puerto, porque la fe no defrauda a nadie. La confianza en Dios no defrauda a nadie. Y así como Jesús devolvió a esa mujer la paz, el entusiasmo por la vida, el entusiasmo por el futuro, así también Dios quiere a cada uno consolarnos, animarnos y decirnos: yo estoy contigo, no llores, ten calma, ten paciencia. San Juan Crisóstomo se destaca por tener esa paciencia en la batalla. ¿Qué significa eso? Que no lo logró de un momento a otro, que no lo logró de un año para otro, tuvo que luchar y finalmente santo. Así también nosotros no nos desalentemos en la vida y escuchemos la voz de Dios que nos dice: yo te lo mando, levántate. Y aunque hayamos muertos, Él nos va a resucitar. ¿Cuándo morimos? Cuando nos apartamos totalmente de Dios. ¿Y cuándo nos apartamos totalmente de Dios? Cuando hemos cometido un pecado grande. Nos desalentamos y ya no tenemos ánimo de buscar a Dios.
Pero es Él quien nos busca, es Él quien nos llama, es Él quien nos permite escuchar su palabra para poder de nuevo darnos una oportunidad y poder determinar alcanzar una nueva vida, poder darse una oportunidad uno mismo y decir, yo voy a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que me dice Dios? Me voy a encontrar con el Señor. Es más, ni siquiera nosotros decidimos cómo encontrarnos con Dios, es Él quien sale a nuestro encuentro, como dice la palabra. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto. Jesús sale al encuentro. Jesús, compasivo, se dirigió a la mamá de ese joven que había muerto. Es Él quien sale al encuentro nuestro. Pues a Él nos encomendamos y le pedimos que nos ayude para que no nos desalentemos en el día a día, sino que con ímpetu, confiando en su palabra, sigamos adelante en el día a día, confiando y esperando más en Él. Que así sea.